Muy bien. Entonces, si recuerdan, la sesión pasada estuvimos viendo dos pruebas de independencia, dos pruebas para evaluar la propiedad de independencia de los números oscilatorios que generamos. Vimos la prueba de corridas arriba y abajo y la prueba de corridas arriba y debajo de la media. Hoy vamos a terminar con dos pruebas más, la prueba de series y la prueba de huecos. En el caso de la prueba de series, el planteamiento de hipótesis sigue siendo el mismo que con las otras dos pruebas. El conjunto de pseudoalatorios son independientes entre sí y la alternativa que el conjunto de pseudoalatorios que estamos analizando no son independientes entre sí. Entonces seguimos con el mismo planteamiento de hipótesis. Esta prueba de series es una prueba que se basa en un enfoque gráfico, pero que también se apoya nuevamente de la prueba chi cuadrada para poder tomar una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Les voy a pedir, por favor, este es el procedimiento que se debe de seguir, pero vamos a ir analizando este procedimiento conforme vayamos resolviendo un ejercicio. Entonces, les pediría, por favor, que pudiéramos abrir el archivo de Excel que tiene nuestros datos. Ubiquémonos, por favor, en la hoja ejemplo. Y tenemos, si recuerdan, una muestra de 50 datos. Díganme, debo de estar ahorita compartiéndoles el archivo de Excel. Y voy a Sí, poner, se ve. sí, sobre la pantalla el planteamiento de hipótesis. El conjunto RI son independientes entre sí. Alternativa, el conjunto RI no son independientes entre sí. Entonces, estamos trabajando con la prueba de series. Es una prueba, acuérdense, para analizar independencia en los oscilatorios. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que vamos a seguir para esta prueba de series es formar parejas de pseudoalatorios. Entonces voy a poner aquí la palabra parejas, nada más por poner una referencia. Y voy a tener 49 parejas porque mi primera pareja de pseudoalatorios va a ser el R1, que es .1806 y .2185. Esa es la primera pareja. La segunda pareja va a ser .2185 y .2456. La tercera pareja de pseudoalatorios va a ser .2456 y .003855. De tal manera que estoy entonces haciendo parejas de pseudoalatorios R1 con R2, R2 con R3, R3 con R4, R4 con R5 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta tener las parejas de pseudoalatorios de el R49 con el R50. Es decir, hasta tener la pareja de pseudoalatorios de .86 con .81. Entonces, en total debemos de tener 49 parejas de pseudoalatorios. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con esas parejas de pseudoalatorios, vamos a graficar, a seleccionar esas 49 parejas. Me voy al botón de insertar gráfica y voy a meter una gráfica de dispersión. Para tener algo como esto que vemos aquí en mi pantalla. Cuando empezamos a analizar esta propiedad de independencia, veíamos ahí dos gráficas al inicio de la sesión pasada, en donde veíamos cómo se comportaban pseudoalatorios que eran independientes y cómo se comportaban pseudoalatorios que
que no eran independientes, que eran dependientes. Y si recuerdan, cuando los pseudoalatorios eran independientes entre sí, los puntos que representan aquí las parejas de pseudoalatorios estaban uniformemente dispersos en todo el cuadrante que teníamos en esa gráfica. Y si los pseudoalatorios no eran independientes, si recuerdan aquella gráfica que empezamos a ver la sesión pasada, los pseudoalatorios estaban cargados hacia alguna parte del cuadrante. En ese ejemplo estaban cargados hacia el centro. Entonces, lo que buscamos con esta gráfica que tenemos aquí en la pantalla es poder analizar si estos pseudoalatorios que estamos representando con los puntos azules están uniformemente dispersos en todo el cuadrante, ¿sí? O no lo están. Aquí lo primero que voy a hacer es, vamos a modificar un poco la escala, tanto del eje X como del eje Y. De tal manera que si le doy yo doble clic aquí sobre el eje X, se va a abrir este formato del eje y aparece aquí que los límites, el mínimo es 0, ¿sí? Pero el máximo lo está dando como de 1.2. Dado que mis pseudoalatorios pueden ir nada más de 0 a 1, voy a poner como máximo 1. Ahora, observen también que ya se modificó la escala. Ya va de 0 a 1, pero tiene muchas posiciones decimales ahí el eje X. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a darle otra vez clic aquí sobre la escala. Ahí mismo donde le modifiqué el máximo 1. Y en la parte, ok, me comentan que se está trabando un poco. Voy a estar, ya se está grabando la sesión por si no se escuchara bien. Y vamos a poner en el eje de la derecha, en el formato del eje, vamos a modificar en la sección número el número de posiciones decimales. En lugar de que sean 8 posiciones decimales, voy a poner nada más 2. Entonces, observen ustedes que se modificó el formato del eje X, ahora es de 0 a 1 y ya tengo 2 posiciones decimales en esta escala. Lo mismo voy a hacer en el eje Y. Voy a dar doble clic sobre el eje Y. Voy a cambiar, el mínimo va a seguir siendo 0, pero el máximo va a seguir siendo 1. Ahora vamos a cambiar también las posiciones decimales, que no sean 8, sino que sean 2 también. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Yo no escuché el final, profe. Se estaba trabando. Bueno, lo único que mencionamos fue modificar la escala del eje X y del eje Y. Y como lo podemos ver en la pantalla, lo pusimos ahora la escala del eje X de 0 a 1. En el eje Y igual de 0 a 1 y pusimos 2 posiciones decimales, tanto para el eje X como para el eje Y. Profesor, ¿podría Gracias. bajar en las columnas, ver el último número de la columna derecha? El último número es .8126, que es el último pseudoalatorio. Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces, lo que queremos analizar en esta gráfica que vemos aquí en la pantalla es si los puntos que son los pseudoalatorios están uniformemente dispersos en todo este cuadrante. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí nada más a simple vista?
que pareciera que aquí al centro hay un hueco aquí grande en donde debería de haber puntos y no los hay. Lo mismo pasa en algunas otras secciones de este cuadrante, que parece que hubiera algunos huecos, y lo que no sabemos es si estos huecos pueden llegar a afectar, ¿sí?, el resultado o la conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que vamos a hacer es la prueba de series, que el primer paso de la prueba de series es hacer esta gráfica de las parejas de pseudoaleatorios. El siguiente paso sería ahora analizar si los puntos están uniformemente distribuidos en todo este cuadrante. Y para poder analizar esa situación, nos vamos a apoyar en la prueba de chi cuadrada. Y si recuerdan, en la prueba chi cuadrada, uno de los primeros pasos era el poder seleccionar cuántas clases íbamos a tener en nuestro análisis, en cuántas clases íbamos a dividir nuestros datos. Entonces voy a poner aquí una celda que diga número de clases y voy a poner como número de clases K. Y bueno, vamos a manejar la raíz del total de pseudoaleatorios, que son la raíz de 50, es 7.07, y por lo tanto vamos a tener 8 clases. Esto es similar al procedimiento de la prueba de Pearson. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que vamos a dividir el cuadrante que vemos ahí arriba en la gráfica, lo vamos a dividir en 8 secciones iguales. Ahorita podemos observar que tenemos muchas secciones. Está dividido esto en 100 secciones, pero nosotros queremos dividirlo nada más en 8 y no en 100 como está ahorita. Ahora, ¿cómo podemos dividir este cuadrante en 8 secciones diferentes? Hay diferentes alternativas. Déjenme dejar de compartir esta pantalla para compartirles mi pizarrón virtual. Una opción para dividir ese cuadrante en 8, imagínense que este es el cuadrante y quiero dividirlo en 8. Una opción sería dividirlo en en secciones de esta manera. Se supone que deberían de ser del mismo tamaño. Aquí no me salió, pero deberían de ser del mismo tamaño todas estas secciones. Entonces, una forma de dividir ese cuadrante en 8 sería como lo vemos en la pantalla. Otra opción que también es válida para dividirlo podría ser de la siguiente manera. Dividir las 8 secciones en algo como esto. De esta manera, nosotros lo que queremos ver es si el número de puntos que hay en cada una de estas clases o secciones son las mismas o no. ¿Dónde no está recomendado, cómo no está recomendado dividirlo? No se recomienda dividirlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, está recomendado dividirlo como lo vemos aquí en la parte de arriba, de esta forma, pero no está recomendado dividirlo así. ¿Por qué no? De la forma en la que está aquí abajo no se recomienda. No se recomienda porque podemos tener nosotros varios puntos de los pseudoaleatorios agrupados al centro y puede existir aquí bloque o áreas que no tengan puntos como estas que estoy marcando porque están concentrados los pseudoaleatorios al centro. Y esta forma de dividir los 8 cuadrantes, las 8 secciones, no me va a permitir identificar aquí estos huecos que observamos
en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, esta forma de acomodarlo no es recomendable, pero sí como lo tenemos en las dos imágenes de arriba. ¿Qué pasaría si el número de clases me hubiera dado 9? Si el número de clases me hubiera dado dividir la sección en 9, pues está fácil dividirlo. ¿Por qué? Porque puedo manejar una matriz de 3 por 3. Dividir una sección, este cuadrante en 3 por 3 en caso de ser necesario. Si me hubiera dado 5 clases, lo recomendable es agruparlo a 6 para que podamos tener una división de 2 por 3 o 3 por 2. Entonces, lo importante aquí es que dividamos el cuadrante en las secciones que me definió la raíz cuadrada del total de datos y que cada sección sea del mismo tamaño. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, me hace ruido en caso de que salgan números primos para las clases, pues tendríamos ya al siguiente número. Pero que afecta en algo que se cambie el número de clases en el gráfico. No afecta en nada. Ahora, por ejemplo, si hubiera sido 4, si la raíz del total de datos me hubiera dado 4, pues divido mi sección en 2 por 2, ¿no? El cuadrante. Si hubiera dado 5, la raíz cuadrada del total de datos, ahí sí me recomiendan dividirlo en 6 secciones. Si me hubiera dado 7, lo recomendable es subirlo a 8 para que podamos tener un cuadrante dividido en 2 por 4 o 4 por 2. Entonces, aquí lo importante es que tratemos de dividir nuestro cuadrante en el mayor número de secciones posibles para que podamos identificar si los pseudoaleatorios están en la misma cantidad de pseudoaleatorios en cada una de estas secciones o clases de las que dividimos. Entonces, el resultado no se ve afectado, pero sí es recomendable que en caso de que sea un 5, un 7, lo subamos a 6 o a 8 respectivamente. Si es un 9, lo podemos dejar como 3 por 3, la división de secciones. Ok, gracias. De nada. Ahora, regresándome a mi archivo de Excel, pues vamos a dividir esta sección, este cuadrante, en 4 partes, algo como lo que voy a marcar aquí en la pantalla. Lo voy a dividir ahorita para este ejercicio así. 4 secciones arriba, 4 secciones abajo, todas del mismo tamaño. Y para hacer esta división, lo que voy a hacer es, en la parte del eje X, tenemos que tener incrementos de 0.25 y no de 0.1 como lo tenemos ahorita. Entonces, le voy a dar doble clic otra vez al eje X. Y aquí donde dice del lado derecho unidades principales, dice 0.1. Voy a poner como principales, unidades principales 0.25. Ahora observen ustedes que al cambiarlo a 0.25, ya podemos tener aquí en el eje de manera vertical mis 4 columnas. Ahora voy a dividir en horizontal en 2 filas este cuadrante. Y para hacer eso, pues lo que voy a hacer es darle doble clic ahora al eje Y. Y póngale por favor en unidades principales, en lugar de 0.2, vamos a ponerle 0.5. Y observemos ahora que ya tenemos aquí nuestro cuadrante dividido en 8 secciones. Y bueno, estas secciones las voy ahorita a numerar.
Nada más para tener una referencia ahorita que hagamos el análisis de qué sección corresponde a qué. Esta va a ser la sección 1. Esta va a ser la sección 2. Acá voy a tener la sección 3. Aquí voy a tener la sección 4. La sección 5. La sección 6. 7. Y 8. Ahora, si alguien hubiera decidido numerarlas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, también es posible, no afecta en nada. La idea nada más de numerarlas de esta forma, de izquierda a derecha y hacia abajo, es para que cuando empecemos a hacer el análisis ahorita de cuántas clases tenemos, le voy a poner aquí clase I, pues son 8 clases las que vamos a tener. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Queremos aplicar aquí la prueba de chi cuadrada para analizar si el número de puntos que tenemos en cada una de estas secciones o en cada una de estas clases es el mismo o no. Y bueno, lo que voy a hacer una vez que ya puse el número de clases, vamos a poner en la siguiente columna una columna que diga frecuencia en la clase I. Frecuencia observada en la clase I. ¿Y en qué consiste esta columna? Vamos a contar cuántos puntos, ¿sí? Cuántos puntos tenemos marcados en cada una de estas 8 secciones. Y por ejemplo, en el primer caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segunda sección tenemos 3, 4, 5. En la siguiente sección tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí me están siguiendo ahorita aquí, muchachos? Sí, profe. Gracias. En la sección número 4 tenemos 1, 2, 3, 4. En la sección 5 aquí sí hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observen que este punto que tenemos nosotros aquí abajo, este que estoy aquí señalando con mi cursor, es un punto que está muy pegado a la línea que divide las dos secciones. ¿Cómo le hago para saber si el punto está del lado izquierdo en la sección 5 o en la sección 6? Voy a poner mi cursor sobre ese punto y observen ahí que la coordenada es punto 24 en X y punto 0038 en Y. Entonces, vamos a ubicar este punto en la sección 5. En la sección 5, ¿cuántos contaron ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Según yo, son 9. ¿Ustedes están de acuerdo? 9. Muy bien. Sí. En la sección 6, ¿cuántos contaron? 9. También 9. En la sección 7 estamos hablando de 5. Y en la sección 8 estamos hablando de 6. Dijimos que aquí 5 y acá 6. Y si sumo todas estas frecuencias observadas, voy a tener como resultado 49. Acuérdense que son 49 parejas las que graficamos, entonces deben ser uno menos del total de datos siempre. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder analizar si estos puntos azules están uniformemente distribuidos en cada sección? Bueno, para que estén uniformemente distribuidos en todo el cuadrante, debería de haber el mismo número de puntos en cada una de las 8 secciones.
Entonces, la frecuencia esperada, la teórica, debería de ser que fueran 49 puntos, que son el total, entre las 8 secciones que tenemos. Me da 6.125. Esto significa que en cada una de las 8 secciones, para que estuviera uniformemente distribuidos los puntos, debería de haber 6.125 puntos en cada una de estas 8 secciones. Y podemos observar en las frecuencias observadas que en algunos casos hay menos y en algunos casos hay más. Aquí la pregunta que queremos responder es si esa diferencia que observamos entre o que se aprecia entre lo observado y lo esperado es estadísticamente significativo, ¿no? Aquí es donde entra la prueba chi cuadrada. Voy a seleccionar o calcular el estadístico de prueba, el estadístico chi cuadrada, que ya lo conocemos todos, la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Es el mismo estadístico que hemos utilizado muchas veces. Muy bien, entonces tenemos aquí que vamos a calcular el estadístico de prueba para la primera clase, la contribución de la clase 1 al estadístico, y es la frecuencia observada de 7 menos la frecuencia esperada de 6.125 al cuadrado entre la frecuencia esperada. Y tenemos una contribución al estadístico de la clase 1 de 0.125. Lo voy a calcular para la siguiente clase. Igual lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado. Y lo voy a calcular también para el resto de las clases. Y una vez que ya tenemos la contribución al estadístico de cada una de las clases, bueno, pues vamos a calcular ahora sí el estadístico de prueba, que sería la suma de estas clases, perdón, de estas contribuciones. Y tengo un estadístico de prueba que es igual a 4.714. ¿Sí coincidieron conmigo? Sí, sí, profe. Sí, muy bien. Y bueno, una vez que calculamos el estadístico de prueba, el siguiente paso pues es, vamos a calcular el valor crítico, como en la prueba de chi cuadrada. Estamos haciendo la prueba de hecho chi cuadrada, entonces sería, vamos a considerar un alfa de 0.05 y grados de libertad serían las 8 clases menos 1. Y utilizamos la distribución inversa de la chi cuadrada de cola derecha con una probabilidad de 0.05 y grados de libertad 7. Y observamos un valor crítico de 14.0671. Ahora vamos a calcular el valor P, también con la distribución chi cuadrada de cola derecha. Me pide un valor de X de 4.7143 y grado de libertad 7. Entonces, tengo un estadístico de prueba, como lo podemos ver en la pantalla, de 4.7143, un valor crítico de 14.0671 y un valor P de 0.6947. ¿Coinciden con mis resultados, muchachos? ¿Cómo era el valor P, profesor, otra vez? Es la distribución chi cuadrada de cola derecha. Ok. Profe, ¿puede poner su cursor en la fórmula de P, por favor? ¿Cuál, perdón? En la fórmula de P.
Ahí está, distribución chi cuadrada, cola derecha, con el estadístico de 4.7143 y 7 grados de libertad. Gracias. De nada. Y bueno, ya con ese valor P, nuestra conclusión sería la siguiente. Dado que el valor P de 0.6947 es mayor o igual al alfa o a nivel de significancia que definimos de 0.05, pues no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el conjunto RI son independientes. Profe, ¿podría ponerlo de chi cuadrada, la de la tabla? Rápido, ¿no? Es lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado. Ok, gracias. De nada. Entonces, observen que en resumen, la prueba de series no es otra cosa más que identificar si los pseudoalatorios se encuentran uniformemente distribuidos en este cuadrante de 0 a 1 y de 0 a 1. Y bueno, la manera de medir eso, si están uniformemente distribuidos, es por medio de la prueba chi cuadrada, en donde comparamos el número de pseudoalatorios ubicados en cada una de estas 8 clases, ¿sí? Y comparamos esas frecuencias observadas contra las frecuencias esperadas. En resumen, si hablamos de pasos de la prueba de series, el primer paso consistiría en hacer el agrupamiento en parejas de los pseudoalatorios que estamos analizando. El siguiente paso consistiría en graficar estas parejas en un cuadrante que lo vamos a dividir en K secciones o en K clases. En este caso, 8 clases. La tercera etapa sería, una vez que tenemos dividido ese cuadrante en 8 clases o en las K clases, vamos a contabilizar cuál es la frecuencia observada en cada clase y compararlo contra su frecuencia esperada. Y bueno, 4 sería calcular el estadístico de prueba correspondiente, el valor crítico o el valor P, depende con qué vamos a tomar la decisión. Y paso 5, pues hacer la conclusión correspondiente. En este caso, con la prueba de series, la conclusión es que no rechazamos la hipótesis nula, por lo que hay suficiente evidencia estadística para considerar independientes nuestros pseudoalatorios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Profe, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a tomar un pequeño receso, 10 minutos, para que pueda tomar un poquito de agua y que también ustedes descansen tantito. Y regresando ahorita del receso 10 minutos, revisaremos la prueba de huecos. Es una prueba sencilla de entender y con eso terminaremos nuestra sesión del día de hoy. Entonces, damos 10 minutos. En mi reloj son las 11:44, muchachos. Nos vemos a las 11:55, ¿sí? Y continuamos con la prueba de huecos. De acuerdo. Muy bien. Yo tengo una duda. Entonces, como acabamos de ver ahorita, en resumen, la prueba de serie, el primer paso consiste en crear una gráfica de dispersión de los números consecutivos RI, dividir la gráfica
en M casillas o en M clases, como ya lo hicimos, ¿sí? Tratando de que preferentemente sea una matriz cuadrada, como ya lo comentamos. Una vez que ya tenemos dividido ese cuadrante en M casillas, vamos a calcular la frecuencia observada en cada una de esas casillas y compararlo contra la frecuencia esperada. Y esa comparación la vamos a hacer por medio del estadístico de prueba que ya conocemos, el estadístico chi cuadrada. Y a partir de este estadístico de prueba calculamos el valor crítico o el valor P para tomar nuestra decisión. Ese es en resumen los pasos que debemos de seguir para la prueba de series. Es una prueba también para analizar independencia entre los pseudoaleatorios. Y bueno, vemos ahorita aquí en la pantalla un resumen del análisis que acabamos de hacer aquí en la clase. Ahora quiero terminar nuestro curso y nuestra sesión con esta última prueba, la prueba de huecos. Esta es una prueba que tiene algunas ventajas y otras desventajas. Ahorita veremos cuáles son las posibles desventajas. Pero bueno, es importante verla y cada quien decidirá cuál de las pruebas que hemos visto es la que quiere utilizar para probar esta propiedad o para evaluar esta propiedad de independencia. La prueba de huecos consiste en comparar los números con el propósito de verificar el tamaño de lo que vamos a llamar un hueco que existe, dice, entre ocurrencias sucesivas de un número. Ahorita veremos a qué se refiere con los huecos. ¿Por qué de esta palabra? El planteamiento de hipótesis es la misma. El conjunto RI son independientes entre sí. La alternativa, el conjunto RI no son independientes entre sí. Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer en esta prueba, como su nombre, como viene aquí en la presentación, es definir lo que vamos a llamar un intervalo de prueba. Un intervalo de prueba que va a tener un valor entre alfa y beta. Y estos valores de alfa y beta son valores que están entre 0 y 1. Es decir, nosotros podemos definir que el intervalo de prueba vaya de alfa de 0.3 a beta de 0.8. O de alfa de 0.1 a beta de 0.4. Este intervalo de prueba, estos valores de alfa y beta los define el analista. Siempre y cuando el valor de alfa y beta sea un valor entre 0 y 1 y beta siempre va a ser mayor a alfa. La segunda parte de la prueba, una vez que definimos el intervalo que le llamamos de prueba, consiste en construir una secuencia de unos y de ceros. ¿Y cómo vamos a definir esta secuencia de unos y ceros? Vamos a asignar un 1 al pseudoaleatorio que se encuentre entre el intervalo de prueba que definimos. Si el pseudoaleatorio que tenemos está dentro de ese intervalo de prueba, asignamos un 1 al pseudoaleatorio. Y si el pseudoaleatorio está fuera de este intervalo de prueba, asignamos un 0. Y una vez que tenemos esa secuencia de ceros y unos, el tercer paso de la metodología consiste en calcular lo que vamos a llamar el tamaño del hueco I. ¿Y a qué le vamos a llamar tamaño de hueco I? Se define el tamaño de hueco como el número de ceros existentes entre unos consecutivos. Vamos a ver de qué se trata eso. Si nosotros tuviéramos que la secuencia de ceros y unos se comporta de esta manera. Tenemos aquí una secuencia de varios unos y otros ceros. Dice aquí, el tamaño del hueco I se define como el número de ceros existentes entre unos consecutivos. Entonces, observen que en este pequeño ejemplo que acabo de trazar aquí, tengo un 1 aquí y otro 1 aquí. Y hay un 0 entre estos dos unos. Entonces, aquí tendríamos un tamaño de hueco de 1, porque hay solamente un 0 entre los dos unos. Sin embargo, observen que acá tenemos otro 1 y otro 1.
dos unos consecutivos, ¿sí? Y entre estos dos unos que tenemos nosotros aquí, hay dos ceros entre esos valores de 1. Entonces, el tamaño del hueco aquí sería de 2. Por eso se dice que el tamaño del hueco ahí se define como el número de ceros existentes entre unos consecutivos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Imaginen que nosotros tenemos una muestra como la que observamos aquí en la columna amarilla, que está de color amarillo. Estamos hablando de que son 10 pseudoaleatorios generados con una función random, ¿no? De una hoja de cálculo. Entonces, la pregunta es, ¿estos pseudoaleatorios que tenemos aquí son independientes entre sí o no? Y quiero utilizar la prueba de huecos para analizar si son independientes o no. Hay que recordar que el primer paso de la prueba de huecos sería definir nuestro intervalo de prueba. Y el intervalo de prueba, el valor de alfa y beta, lo define el investigador o el analista. Para este ejemplo se definió como intervalo de prueba un alfa de 0.6 y un beta de 0.7. Esto lo decide el analista. Ahora, con ese intervalo de prueba, lo que vamos a hacer es generar esta secuencia S con valores de 0 y 1 a partir de si el pseudoaleatorio de 0.67 está ubicado dentro del intervalo de prueba, asignamos un 1, como lo podemos ver aquí. Pero si el intervalo del pseudoaleatorio está fuera de ese intervalo de prueba, como en este caso, asignamos un 0. Entonces, observamos que en algunos casos el pseudoaleatorio se encuentra dentro del intervalo de prueba, ponemos un 1, y en otros casos el pseudoaleatorio se encuentra fuera del intervalo de prueba, asignamos entonces un 0. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo definir estos valores de 0 y 1 en la secuencia S, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos esa secuencia S formada de unos y ceros, vamos a empezar a contabilizar el tamaño de huecos. Acuérdense que el tamaño de hueco es el número de ceros que hay entre unos consecutivos. Observen que aquí hay dos unos consecutivos, 1 y 1, y estoy poniendo como tamaño de hueco un tamaño de hueco de 0. ¿Por qué de 0? Porque no tenemos ningún 0 entre estos dos unos consecutivos. Pero observen ustedes que entre este 1 y el siguiente 1 que tenemos aquí, hay un tamaño de hueco de 4 ceros. Entonces, mi tamaño de hueco va a ser de 4. Ahora, observen que tenemos aquí otro 1 y otro 1 por acá. El tamaño de hueco ahora es de 2 ceros. Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros tenemos una situación de que hay 4 unos consecutivos? Este es un ejemplo. Aquí podríamos tener un hueco de 0 entre estos dos unos, otro hueco de 0 entre estos dos unos y un tercer hueco de 0 entre estos dos unos. Entonces, aquí tendríamos 3 huecos de tamaño 0. Aquí nada más observamos en el ejemplo que estamos analizando un solo hueco de tamaño 0, un hueco de tamaño 4 y un hueco de tamaño 2. Profesor, Bueno, sí, adelante. Si tuviéramos 3 ceros consecutivos y luego 1, ahí no habría huecos. Si tuviéramos 3 ceros así, 3 ceros y luego un 1, aquí no habría hueco porque no tenemos un 1 previo a este 0. A menos de que tuviéramos un 1 antes del 0, aquí el hueco sería de 3. Pero si no hay este 1, si no hay ningún 1, si son 3 ceros consecutivos y luego un 1, hasta después del 1 y hasta que encontremos otro 1, pues vamos a definir el tamaño de hueco en esta posición.
Pero este no sería un hueco porque no hay un 1 previo a los ceros. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora vamos a empezar a construir esta tabla en donde en la primera columna le voy a llamar el tamaño de hueco I. Observen que empecé en 0, 1, 2, 3, 4 y lo culminé aquí en 5 o más a 5. ¿Por qué no continué 5, 6, 7, 8, 9 y 10? Porque el tamaño del hueco más grande es de 4. Entonces, si yo hubiera seguido aquí contando 6, 7, 8, 9 o 10 o mayor o igual a 10, pues habría muchas frecuencias observadas con valores de 0, porque el hueco más grande que observamos en esta secuencia de datos es de 4. Entonces, como ya no tengo arriba de 5 más huecos, por eso lo trunqué en 5 o más de 5. Si tuviera yo la presencia de huecos más grandes, huecos de 5, huecos de 6, huecos de 8, entonces sí valdría la pena meter más filas en esta tabla para poder incluir todavía más a los huecos más grandes. Pero aquí no fue necesario porque el hueco más grande fue de 4. Entonces, lo que vemos aquí del lado derecho de esa columna de tamaño de hueco es las frecuencias. Observamos un hueco de 1, que es este. Perdón, un hueco de 0, que es este que marqué aquí. No hay ningún hueco de 1 en nuestra secuencia S, pero sí hay un hueco de 2, que es este que tenemos acá. No hay un hueco de 3, pero sí hay un hueco de 4. Entonces, lo que estamos contabilizando es cuántos huecos tenemos de qué tamaño. Pues aquí tenemos tres huecos, uno de tamaño 0, uno de tamaño 4 y otro de tamaño 2. Y al sumar estos huecos, tenemos un total de 3 huecos de tamaños diferentes. Ahora, ¿cómo sé si estas frecuencias observadas es mucho o es poco? Aquí es donde vamos a utilizar nuevamente la prueba de Pearson o la prueba chi cuadrada. En esta prueba, lo primero que tenemos que calcular pues es la frecuencia esperada. Y esta frecuencia esperada me va a servir para comparar lo observado contra lo esperado. La manera de calcular la frecuencia esperada en esta prueba de huecos la podemos observar con esta ecuación. El valor de H que tenemos en esa ecuación para calcular la frecuencia esperada es el total de huecos que observamos, que en este caso fue de 3. Beta y alfa nosotros lo definimos en el intervalo de prueba. Beta es igual a 0.7, alfa es igual a 0.6. Por 1 menos beta menos alfa, que ya lo comentamos, 0.7 y 0.6, elevado a la I. Y viene siendo el tamaño del hueco. Entonces observen lo siguiente. 0.30 va a ser el resultado de ¿qué? 0.30, que es esta frecuencia esperada del tamaño de hueco 0, va a ser el resultado de multiplicar el hueco de 3 por 0.7 menos 0.6 por 1 menos 0.7 menos 0.6 y esto elevado al tamaño de hueco I, que para el primer caso es 0. Para el punto 27 todo va a ser igual, solamente que ahora el valor de I va a ser igual a 1. Para el punto 2430 utilizamos la misma ecuación, pero con un valor de I igual a 2. Y así sucesivamente hasta el valor del hueco del tamaño 4. ¿Qué va a pasar con el hueco del tamaño 5 o mayor a 5? Si yo arrastro esta celda desde la celda 1 hasta la celda esta final, la frecuencia que me hubiera dado aquí al arrastrar la celda sería la frecuencia esperada de que el hueco sea de 5. Pero yo quiero que sea mayor o igual a 5. Entonces, ¿cómo puedo calcular la frecuencia para huecos de 5 o arriba de 5? Lo voy a hacer restando 3, que fue el total de huecos, 3 menos la suma de lo que tengo yo aquí arriba. Entonces sería 3 menos la suma
de estas frecuencias esperadas. Y el resultado de esa operación me va a dar 1.7715. Cuando yo sume estas frecuencias esperadas, desde la frecuencia del hueco 0 a la frecuencia del hueco 5 mayor a 5, pues el resultado que me debe dar también es 3, como en el caso de la observada. ¿Sí queda claro, muchachos, cómo se calculó esta frecuencia esperada y cómo lo que va cambiando es el valor de I, siendo I el tamaño del hueco? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que queda ahora es comparar lo observado contra lo esperado. ¿Sí? Comparar la frecuencia de 1 contra la frecuencia esperada de 0.30. Y vamos a hacerlo por medio del estadístico chi cuadrada. ¿Sí? Este 1.6333 pues es el resultado de restar 1 menos 0.30 y elevarlo al cuadrado y dividirlo al final entre 0.30. El valor de 0.27 que observamos aquí es el resultado de restar 0 menos 0.27, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 0.27. Y así sucesivamente. Calculamos la contribución al estadístico de cada una de estas clases y después de eso lo que hacemos es hacer la suma de todas estas contribuciones y el resultado me va a dar 9.52. Espérense, estamos aplicando la prueba chi cuadrada. Ahora tenemos el valor crítico. Un alfa de 0.05. ¿Cuántos grados de libertad? Dice que son 6 menos 1. Son 6 clases las que estamos utilizando. Pues son las 6 clases en las que estamos considerando el análisis. Menos 1 son 5 grados de libertad. Y utilizo la distribución chi cuadrada inversa de cola derecha. Y para el valor P, pues hago lo mismo, distribución chi cuadrada de cola derecha con 5 grados de libertad y tengo un valor P de 0.08973. Y bueno, podemos observar ahí en la gráfica esta que les estoy compartiendo, el valor crítico 11.07, que es este que tenemos acá del lado derecho. Tengo una región de rechazo de 0.05, que es la región en rojo. Y podemos observar que mi estadístico de prueba de 9.52 está ubicado por acá, en la zona de no rechazo. Por lo que, dado que el estadístico de prueba es menor al valor crítico, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de que este conjunto de pseudoaleatorios son independientes entre sí. Y estamos haciendo el análisis con un nivel de confianza del 95%. Entonces, la prueba de huecos, si la queremos resumir en algunas etapas, pues la primera etapa sería definir el intervalo de prueba como paso 1. Esto queda a criterio del analista, qué valor va a tener alfa y beta. A partir de ese intervalo de prueba, identificamos esta secuencia o esta corrida de valores de 0 y 1. ¿Sí? Si el estadístico, si el número de pseudoaleatorio está dentro del intervalo de prueba, es un 1. Si está fuera, es un 0. El paso 3, una vez que tenemos ya esta secuencia S, identificamos el tamaño del hueco que observamos. El tamaño del hueco es el número de ceros que están entre dos unos consecutivos. Y una vez que ya tenemos identificados los tamaños de hueco, bueno, empezamos a construir esta tabla en donde calculamos la frecuencia observada de cada uno de los huecos que estamos definiendo. Y el paso 5 es calcular la frecuencia esperada utilizando la ecuación que acabamos de mencionar aquí y el valor del tamaño del hueco. Adelante, Marcela.
Profe, cuando dice que alfa y beta quedan determinados por el criterio del analista, ¿se refiere a que son los que se le ocurran o hay alguna forma lógica de sacarlo, de tablas o similar? No hay ninguna lógica, y de hecho es una de las desventajas principales de este método de la prueba de huecos, que como no hay tablas ni tampoco hay alguna fórmula que te diga cuáles son los valores más adecuados, sino que queda completamente a criterio del investigador, pues entonces ese intervalo de prueba va a influenciar en los valores que va a tomar aquí la secuencia S, ¿no? Entonces, aquí yo estoy definiendo este intervalo como ejemplo, este intervalo de punto 6 a punto 7, pero tú pudiste haber seleccionado de punto 4 a punto 8 o de punto 7 a punto 85. Entonces, eso es válido siempre y cuando beta sea mayor a alfa, ¿no? Obviamente porque es un intervalo, entonces tengo un límite inferior y uno superior. Pero es completamente a criterio del analista estos valores. Pero lo que sí es que, pues, obviamente el valor que tú definas como intervalo de prueba va a influenciar completamente el resultado que tú tengas de esta secuencia S y por lo tanto de la conclusión final. Entonces la desventaja principal de esta prueba de huecos pues es esa, que el intervalo de prueba queda a criterio del analista, del investigador. No hay una fórmula ni hay recomendaciones que digan qué valores son los más adecuados. Entonces sí queda muy abierto esta opción. Y bueno, desde mi punto de vista, eso es algo que le da una desventaja a esta prueba, ¿no? Esa libertad de que el analista defina este intervalo. Pero bueno, es importante, de nada, señorita, es importante que a pesar de esta desventaja de la prueba de huecos que les acabo de mencionar, pues que la conozcamos como una opción más. ¿Sí? Cada uno de ustedes ya definirá cuál de las pruebas que hemos visto es la que quiere utilizar o la que se le hace mejor para poder analizar esta propiedad de independencia. ¿Sí? Acuérdense, no es tampoco esta prueba de huecos ni las otras 3 que vimos las únicas. Nosotros vimos aquí en el curso 4 pruebas, pero no son las únicas. Hay otras pruebas que encontramos en la literatura que habla de este tema. Y bueno, hay más alternativas, pero estas 4 son algunas de las más conocidas. Adelante, Melissa. Profe, para estas pruebas hay recomendaciones del número de muestra, el tamaño de la muestra o algo así. No, señorita. Aquí puede ser una muestra o muy pequeña o puede ser muy grande. En realidad no hay restricciones de tamaño de muestra como en el caso de la de Kolmogorov. De nada. Aquí sí, lo que sí vamos a observar es que si queremos aplicar esta prueba de huecos a una muestra de, no sé, de 200 datos o de sus 200 pseudoaleatorios, pues obviamente el valor del tamaño de hueco que observemos va a ser mucho mayor a 3. Aquí fue pequeña, ¿por qué? Pues porque nuestra muestra nada más es de 10 pseudoaleatorios. Pero entre más grande sea la muestra de pseudoaleatorios, vamos a observar más huecos y obviamente el número de huecos que observemos, el valor de H también es muy probable que empiece a crecer más cuando el tamaño de la muestra también sea mayor. Pero aplica tanto para muestras pequeñas como para muestras grandes. Y bueno, una vez que calculamos la frecuencia esperada y que después calculamos el estadístico de prueba, la contribución de cada clase al estadístico, pues el paso 6 es calcular los indicadores. Calcular nuestro estadístico de prueba, calcular nuestro valor crítico, nuestro valor P, y a partir de estos indicadores tomar una decisión. Y la decisión, bueno, pues la tenemos como la etapa 7 de este procedimiento, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces para el examen nosotros escogemos qué prueba hacer, ¿no? No, para el examen, señorita, yo les voy a dar una muestra y bueno, cada quien va a definir
en base a la prueba que yo te diga que hagas, cuál es la prueba que tienes que hacer, ¿no? Entonces no va a quedar a criterio de ustedes decidir cuál es la que van a hacer, sino más bien es